Argentina en crisis. La década turbulenta de 1970. La década del 70 en Argentina estuvo marcada por una profunda crisis política, social y económica. El regreso de Perón del exilio en 1973, tras casi 2 décadas de proscripción, exacerbó las divisiones existentes. La derecha peronista, liderada por Perón, su esposa y vicepresidenta María Estela Martínez de Perón, y el ministro de Bienestar Social, López Rega, se enfrentaron abiertamente a la izquierda del movimiento. Grupos guerrilleros como los Montoneros y el Ejército Revolucionario del Pueblo llevaron a cabo atentados, secuestros y asesinatos, mientras que grupos paramilitares de derecha, como la AAA, respondían con igual brutalidad. En este contexto de violencia e incertidumbre, las Fuerzas Armadas comenzaron a planificar su intervención en la vida política del país. El 24 de marzo de 1976, las Fuerzas Armadas asumieron el gobierno, dando continuidad a una guerra interna contra el terrorismo muy sangrienta. El fantasma de la violencia. Guerrillas y terrorismo. La violencia política se convirtió en un fantasma omnipresente en la Argentina de los años 70. Organizaciones guerrilleras como los Montoneros y el ERP buscaban la toma del poder por la fuerza. Sus acciones incluían atentados, secuestros extorsivos y asesinatos selectivos. Desde sectores del propio gobierno peronista, surgieron grupos paramilitares como la AAA, responsables de secuestros, torturas y asesinatos de militantes de izquierda. La sociedad argentina se veía atrapada en un fuego cruzado, con la polarización ideológica extrema y la violencia retroalimentándose constantemente. El miedo y la desconfianza se apoderaban de la vida cotidiana, preparando el terreno para el golpe militar de 1976. El ocaso del peronismo. De Perón a Isabel. El regreso de Juan Domingo Perón al país en 1973, tras 18 años de exilio, estuvo cargado de expectativas. Sin embargo, el peronismo se encontraba profundamente dividido entre la derecha, liderada por su esposa Isabel, y la izquierda, representada por las organizaciones juveniles y guerrilleras. Perón, ya anciano y enfermo, no pudo contener la creciente violencia política, pero dijo que había que perseguir y matar a los guerrilleros en sus madrigueras. También fue muy fuerte cuando echó de un acto a los terroristas de Montoneros, diciéndoles estúpidos e imberbes. Tras su muerte en julio de 1974, asumió la presidencia María Estela Martínez de Perón, conocida como Isabelita. Ella firmó con acuerdo de ministros la orden de aniquilar al terrorismo en Tucumán. Meses después, Isabelita tenía licencia médica. El presidente del Senado, Luder, estaba a cargo del gobierno y junto a los ministros extendieron la orden de aniquilamiento al terrorismo a todo el país. El gobierno de Isabel Perón se vio rápidamente desbordado por la crisis económica, la violencia política y la falta de apoyo dentro del propio peronismo. En este contexto de ingobernabilidad, las Fuerzas Armadas encontraron los pedidos de la sociedad para que asuman el poder del Estado. El ascenso de la Junta Militar. El 24 de marzo de 1976, las Fuerzas Armadas argentinas, lideradas por el general Jorge Rafael Videla, tomaron el poder de un gobierno que ya no era tal, destituyendo a Isabelita. La Junta Militar, integrada por los comandantes de las 3 Fuerzas Armadas, disolvió el Congreso, prohibió la actividad política y sindical y continuó las operaciones bélicas. La guerra continuó del mismo modo que con el gobierno democrático, con los aciertos, errores y horrores de una guerra interna y contra un enemigo sin nombre, artero, que se escondía entre la población. La guerra de los 70 marcó un punto de inflexión en la historia argentina. Identificar a los terroristas era muy difícil ya que podían mezclarse como estudiantes, obreros, médicos, abogados e incluso sacerdotes, monjas o militares. El golpe de Estado de 1976 dejó una profunda herida en la sociedad argentina. Una herida que aún no ha cicatrizado del todo, porque la justicia ha respondido a los intereses del terrorismo, vengándose de los militares. Sin embargo, gracias a ellos, la Argentina vive en paz social y democracia.